porque ya está hasta la saciedad comprobado que ustedes no estudian como debe ser día a día, no esperan fecha de examen, ahí se acuerdan, ahí se amanecen, vienen sonámbulos, la clase, ya, porque creen que en esos 2 días se van a aprender lo que no se aprendió. Entonces la idea mía es tenerlos de estudiar, obviamente, farmacodinámica, farmacocinética, por ahí me tiene una preguntita. Beta-lactámicos, por ahí eran 1 o 2. La mayor parte será de glutosaminas, oxalidinonas, aminoglucósidos, es la mayor parte de preguntas, ¿no? Hoy vamos a ver los aminoglucósidos. ¿Por qué se caracterizan estos fármacos? Primero, porque eran unos fármacos de altísima prescripción antes, a tal punto de que la estreptomicina era un fármaco muy codiciado para tratar especialmente enfermedades graves como era la tuberculosis. La tuberculosis antiguamente se trataba con isoniazida, ethambutol, piracinamida y estreptomicina. Eran las 4 fármacos que hizo, porque la terapia era terapia cuádruple. Pero ¿qué ha pasado ahora? La estreptomicina, como ya les voy a demostrar más adelante, se caracteriza porque es terriblemente nephrotóxica. Entonces, si bien es cierto, los pacientes se curaban porque había curación total con la estreptomicina, se quedaban sordos. Y una sordera irreversible. Entonces había que buscar a quién reemplazarle, porque ¿qué le digo si hablo de bondades de la estreptomicina? Es un aminoglucósido de primera línea, al menos susceptible al vacilo de la tuberculosis, de una manera muy radical. Y ahí fue que apareció la rifampicina, como ya les di en clase la vez pasada, apareció la rifampicina y le reemplazó a la estreptomicina. A partir de eso, nace la reina de los aminoglucósidos. Me digo la reina porque hasta el día de hoy no hay quien la dude, que se llama la gentamicina. La gentamicina es la única de todos los aminoglucósidos que vienen en concentraciones neonatales, en concentraciones pediátricas, en concentraciones de adultos en apoyo. Vienen crema dérmica y también vienen solución oftálmica. Vean la variedad que hay. Otros aminoglucósidos solamente vienen en presentación parenteral, nada más. Solo la gentamicina, bueno, y vamos a ver otro, también tiene crema tópica. ¿Por qué se caracterizan? Porque nosotros vamos a tener un grupo aminociclitol que es el que se une a los aminoazúcares y de ahí deriva el nombre de aminoglucósido, porque su estructura está compuesta por azúcares. Entonces, vamos a ver que estos aminoglucósidos tienen particularidades muy definidas, como por ejemplo, ¿cuál? El mecanismo de acción. Primero, estos no son fármacos que su acción sea bacteriostática, muy a pesar de que trabajan mucho a nivel de lo que es el ribosoma. ¿Y qué es lo que le hacen a este? Primero, es ampliamente bactericida para bacterias susceptibles. ¿Qué significa esto? Que hay mucha resistencia bacteriana. Ya los aminoglucósidos, en su mayor parte, ya encontramos una resistencia bacteriana. Por eso es que, para potencializar el mejor efecto antibiótico, ¿saben cuál es la unión ideal? Beta-lactámicos más aminoglucósidos. Siempre, desde la época que yo me formé como estudiante, la ampicilina y la gentamicina eran y sigue siendo hasta el día de hoy fármacos que se van a manejar de una mejor manera. Ahora bien, ¿se acuerdan que habíamos hablado de los anteriores fármacos que utilizaban la subunidad 50? ¿Cuáles eran esas? La glutosamidas, el enezolín, el clorapenicol, etc., la eritromicina. Pero en cambio, los aminoglucósidos ocupan la subunidad 30. ¿Qué pasa con estos que utilizan la subunidad 30? También inhiben el proceso de la formación de proteínas. ¿Cuál es la función del ribosoma? Formar proteínas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que para poder llegar, esta es la parte importante, chicos, para poder llegar al ribosoma, vean lo que tienen que hacer. Solamente puede ingresar a través del transporte activo y difusión pasiva.
¿Qué significa esto del transporte activo? Que necesita ATP. ¿Sí? Necesita ATP para poder penetrar el antibiótico. Y también difusión pasiva quiere decir que también tiene características liposolubles para poder penetrar al interior de la bacteria y llegar al ribosoma. Ahora bien, ¿cuál es la forma como inhibe? Hay tres procesos bien diferenciados. Uno, interfieren en el complejo de iniciación. Miren. Vamos a explicar esto, matizarlo primero. Esto con alcohol sale, nadie es capaz de arreglar. A ver, miren, quiero que me entiendan esto. Aquí vamos a poner la subunidad 50. Aquí vamos a poner la subunidad 30. Sí, desde allá, ¿no? Ya. Dice, interfieren en el complejo de iniciación de la formación del péptido. Y ahí cuando usted lee eso me parece chino, ¿no es cierto? ¿Qué significa la formación del péptido? Que por acá están en el aire, digámosles entre comillas, están los aminoácidos. Este es el punto de iniciación, justo donde está la subunidad 50 con la 30. ¿Qué hacen? Comienzan a venir los aminoácidos y de aquí ya salen encadenados. Y como salen de A5, se denomina un péptido. Si yo digo, interfieren en el sitio de iniciación del complejo, es que el aminoglucósido viene y se mete aquí. Si se mete aquí, porque aquí está el receptor, no se van a formar los péptidos y no se forman las proteínas. ¿Por qué? ¿Cómo se forman las proteínas? Esto es bioquímica, solamente yo sé que ustedes saben, es un repasito nada. Las proteínas se forman por enlaces covalentes entre péptidos, decapéptidos, polipéptidos. ¿Qué es un decapéptido? La unión de 10 aminoácidos. ¿Qué es un polipéptido? La unión de hasta 49 aminoácidos. ¿Cuándo hablamos de una proteína? Cuando se unen de 50 en adelante. Hay proteínas hasta de 6.000 aminoácidos. Entonces, ¿qué sucede? Si es que no se forman los péptidos, estos no se van a poder enlazar. Y como no se enlazan, no se van a poder formar las proteínas. Y por eso decimos que inhiben la síntesis de las proteínas. ¿Está claro cuál es el primer paso? ¿Estamos claros hasta ahí? Vamos al segundo. La segunda manera dice, inducen la lectura errónea del código de la plantilla del ARN mensajero. Esto es facilito de entender. ¿Qué pasa cuando se riega un chisme entre 10 personas? ¿Cómo termina el chisme después de unas 100 personas? Completamente alterado, ¿cierto? Porque el chismoso va y cuenta a su manera y a sí mismo. Si nosotros al ARN mensajero se introduce aquí el aminoglucósido, le hace cambiar la secuencia del código que iba. Entonces va el ARN mensajero y habla tonteras. Y se forman tonteras, porque miren, la formación de las proteínas está codificada. Nada se hace al azar. Si decimos, necesitamos 20 proteínas de 55 aminoácidos, el ribosoma forma exactamente 20 proteínas de 55 aminoácidos. O sea, todo es preciso. Pero ¿quién me viene con el chisme de lo que necesita la bacteria? El ARN mensajero. Entonces, si yo digo que la bacteria necesitaba proteínas de 55 y yo a través de los aminoglucósidos le cambian el código y viene y dice, necesitan de 200, y viene y se forma 200 que no le sirve para nada a la bacteria, y de esa manera la bacteria se muere. Miren, ahí van dos mecanismos a través de cómo los antibióticos. Y esto, los polisomas son estructuras que están dentro de la bacteria, y en el interior está formado por monosomas. El polisoma, unido así completamente, sirve de abastecimiento a la bacteria. El polisoma le da todas las necesidades
capacidades que tiene la bacteria. ¿Pero por qué? Porque este guarda todas las recetas. Pero viene el aminoglucósido y rompe el polisoma y se salen los monosomas, que no sirven para nada. Entonces los monosomas se transforman en no funcionales porque no sirven. ¿Está entendiendo cómo actúan los aminoglucósidos? Tres maneras. Una, interfiriendo, inhibiendo la formación de las cadenas a nivel del sitio ¿de dónde? De iniciación del complejo. Dos, induciendo a una lectura errónea del ARN mensajero. Y tres, rompiendo los polisomas para que queden los monosomas libres y se vuelvan a funcionar. Sigamos. Ahí vamos a ver, miren, esta es una secuencia. Miren, aquí está, que estos son los aminoácidos, la glicina, la metionina, etc. Todos estos se van uniendo. Vean cómo se van codificando. Aquí está el código del ARN mensajero. Y vean cómo se van formando las cadenas. Alanina, glicina, metionina, cistina. Vean. Entonces, si es que yo cojo y bloqueo aquí en el sitio de unión, no se va a formar la cadena de aminoácidos. ¿Está claro? Que llega con este guía. Sigan, por favor. Sigan nada más que este es otro también. Ahora bien, si yo les decía que la resistencia bacteriana es directamente proporcional al mecanismo de acción, ¿yo qué decía primero al inicio? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Que el antibiótico tiene que pasar ¿por dónde? Por la membrana celular, ¿no es cierto? Y a través de las porinas pasar por difusión activa y difusión pasiva. Si yo me quiero defender, ¿qué daré lo primero? Si alguien quiere venir acá a pegarnos a todos, ¿qué hago yo? Yo digo, saben todos de la feria, le cierro la puerta, le vuelvo impermeable a esto y nadie entra, nadie nos asalta. Lo mismo sucede con la bacteria, impermeabiliza su pared celular y no permite el ingreso del antibiótico. Pero, si es que logró entrar el antibiótico, también el receptor muta. ¿Sí se acuerdan como les enseñé de los betalactámicos? Muta el receptor y no deja que el antibiótico se acople. Y la tercera, así como los gram positivos tienen una excelencia para defenderse a través de las beta-lactamasas, las bacterias también producen aminoglucosidasas, que viene a ser justamente una parte, viene a ser las aminoglucosidasas vienen a ser la manera de defenderse. Y aquí es que, por ejemplo, hay dos tipos de aminoglucósidos. Miren, esto les doy como un tip. ¿Cuáles son los antibióticos aminoglucósidos que son los más resistentes a la acción de las aminoglucosidasas? Son dos: la amikacina y la netilmicina. Cuidado para la gente les pregunte eso. La amikacina y la netilmicina, que son fármacos semisintéticos. Siga, por favor. Ahora, conozcamos cuáles son los aminoglucósidos. Miren, le puse primero a la estreptomicina, ¿verdad? ¿Cuál es la característica en cuanto a su espectro de acción de los aminoglucósidos? Son más orientados a gram negativos. Hay pocos gram positivos, poquísimos, casi no hay. Regrese. Hay poquísimos gram positivos que pueden ser susceptibles. Por eso es cuando hay una infección por gram positivos y gram negativos, ¿qué hago? Asocio un beta-lactámico con un aminoglucósido, porque el beta-lactámico es excelente para gram positivos y el aminoglucósido para gram negativos. Y ahí tenemos la gentamicina, que es un medicamento natural, la estreptomicina es natural, la amikacina es semisintética
La neomicina es un fármaco natural, la netilmicina es un fármaco semisintético, la canamicina natural, tobramicina natural, parabomicina. ¿Qué tiene que ver la parabomicina? Es el único aminoglucósido por vía oral. Los aminoglucósidos no se absorben bien en el tracto digestivo, no se absorben bien. No se absorben bien en el tracto digestivo. Por eso es que la mayor parte de estos fármacos son por vía parenteral y tópica. La sizomicina y la espectinomicina, que es un fármaco, de ahorita les digo, de segunda elección para el tratamiento de la hemorragia. ¿El primero cuál era? ¿Cuál era el fármaco de elección para tratar la gonorrea? La ceftriaxona, 1 gramo intravenoso, ¿no es cierto? La segunda elección es la espectinomicina. Sigue, por favor. Veamos cuáles de estos fármacos, como ya les dije, un cuadrito donde vamos a ver cuáles son los fármacos naturales. Miren, todos estos: gentamicina, canamicina, streptomicina, parabomicina, sizomicina y tobramicina. Todos estos. De estos, vamos a ver que la neomicina se administraba por vía oral. Se administraba. Pero ya ahora ha quedado solamente como crema tópica para las infecciones térmicas. La tobramicina venía en ampolla intravenosa, pero ahora ya salió la tobramicina del mercado. Ya viene por vía tópica. Es para las conjuntivitis. Y les digo, el Tobramil, que es el nombre comercial, cuando hay una conjuntivitis de película para tratar infecciones a nivel ocular. Y esto apareció recién, ya lo apareció recién, me habló unos 2 años. Cuando uno habla de recién en antibióticos es eso. Para nosotros, por ejemplo, los médicos recién nos comenzaron a visitar el año anterior, ya con tobramicina en solución optática. ¿Cuáles son los dos únicos sintéticos? No hay, cuidado, por favor, algún malaje, no hay aminoglucósidos sintéticos. No hay. Solamente naturales y semisintéticos. Entre los semisintéticos tenemos la amicacina. La amicacina es un fármaco buenazo, pero ¿de dónde le extrajeron? ¿Se acuerdan que les dije que para que sea semisintético tiene que tener una parte natural y una parte laboratorio? La parte natural viene a partir de la canamicina. O sea, es un extracto de la canamicina, que es un aminoglucósido natural, mientras que la netilmicina es un extracto de la sizomicina. Porque alguien puede preguntar, ¿no es cierto? Si ponen un examen, que la netilmicina es extraído de la canamicina, ¿y usted qué diría? Que no, ¿no es cierto? Bueno, sí. Las vías de administración, miren, ahí tenemos cuáles son las principales vías de administración: intramuscular, streptomicina, gentamicina, tobramicina, amicacina, netilmicina y espectinomicina. La gentamicina también se le puede administrar por vía intravenosa. Cuando yo me formé y a la gentamicina le conocí, solamente se podía administrar por vía intramuscular. Solamente por vía intramuscular. Luego la liofilizaron y ya hoy por hoy se administra exclusivamente, digamos, ya muy raro poner la gentamicina a menos que sea en dosis altas. Como ya le voy a explicar que hoy por hoy la medicación, medicina basada en la evidencia, dice que es preferible poner una sola dosis de aminoglucósido al día que estar poniendo de 3 veces al día, porque normalmente la gentamicina solo poníamos de 5 a 7 miligramos por kilo de peso día y le dividíamos en 3 y le poníamos cada 8 horas. Pero ahora, por ejemplo, ya la medicina basada en la evidencia dice que una ampolla de 160 miligramos una sola vez al día da mayores resultados que en varios intervalos. La oral y tópica, la neomicina era una presentación oral, ahora ya quedó solamente para la tópica. La canamicina solamente ha quedado en crema tópica. La parabomicina es la única oral y no existe parabomicina parenteral aquí en el Ecuador, no existe. La gentamicina viene en crema tópica
no viene en presentación oral, y la tobramicina que ya viene en solución oftálmica. Sigan. Miren el espectro de acción. Como siempre, yo siempre les digo, les voy a dar los tips, cuáles son las bacterias clave en todas las... Y ahí tenemos que son muy activos para gram negativos, como les dije desde un inicio. Poco acción limitadísima frente a, pero en cambio inactivos frente a anaerobios. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero dar un tratamiento barato? ¿Cuánto vale una ampicilina de 1 gramo? 30 centavos. ¿Cuánto vale una gentamicina de 160, $1? Miren lo barato. Y yo tengo una infección con anaerobios, ¿qué haría? ¿Qué haría yo? ¿Qué prescribiría? Ya les dije, prescribiríamos metronidazol. El metronidazol es el antibiótico, bueno, cada vez hasta lo digo con más fuerza, es el antibiótico más efectivo para tratar anaerobios. Lo que pasa es que nosotros el metronidazol lo utilizamos como antianeviano, pero es un antibiótico con capacidades amenicidas, pero es antibiótico para anaerobios. Vean las que tenemos: Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Protus. Todos estos vamos a ver que podemos tratar con algunos de esos aminoglucósidos. ¿Cuáles son los gram positivos? Estafilococo o enterococo. Y vean lo que les digo yo: una dosis diaria mejora la eficacia de los aminoglucósidos y a su vez disminuye la toxicidad. Entonces, cuando usted vaya a administrar, por ejemplo, una infección de vías urinarias severa, que generalmente es por Escherichia coli, usted puede administrar gentamicina durante 10 días. Una ampolla de 160 miligramos a la nalga es más que suficiente. Ya. Farmacocinética. La absorción por vía oral generalmente es mala, ya les dije. Pero sí tenemos la paromomicina que se absorbe bien. Todas tienen metabolismo hepático, por eso es que hay que cuidar mucho el asunto de la dosis, porque podemos transformarles en hepatotóxicos. Atraviesa muy poco la barrera hematoencefálica. ¿Qué pasa con eso? No vamos a poder combatir con la infección del sistema nervioso. La vía alternativa, la intramuscular o intravenosa, y la eliminación es generalmente por vía renal. Entonces, y ahí deriva que los aminoglucósidos sean bien utilizados en infecciones de vías urinarias. Pero cuando las dosis no son buenas, nos pasa lo peor. ¿Y qué es lo que nos pasa? Que son nefrotóxicos. ¿Cuáles son los dos peros que tienen los aminoglucósidos? La ototoxicidad y la nefrotoxicidad. Entonces, mírenlo, y cuando hay pacientes que tienen una creatinina de 2 o creatinina de 3 que están en proceso de insuficiencia renal, hay que cuidar enormemente el uso de los aminoglucósidos. Y ya vamos a hacer una fórmula que les voy a enseñar esto. A ver, yo siempre les digo que nosotros debemos cuidar mucho es la vida media, la fijación a las proteínas, el metabolismo y la eliminación. Según eso, ayúdenme ustedes, ¿cuál de esos es el más mejor? Si nosotros nos basamos en vida media, metabolismo, eliminación, fijación a proteínas plasmáticas, ¿cuál es el mejor? ¿Ah? A ver, neomicina de su compañero, ¿por qué? ¿Sí me escuchó lo que le dije de la neomicina? Que solamente ha quedado en crema antiética, solamente ha quedado en tópico. Entonces no va a ser el mejor alguien que solamente le podemos utilizar como tópico, ¿no es cierto? A esta misma hora, a las 6.
basada en una pelea. Amikacina versus netilmicina. Generalmente, el mejor aminoglucósido que es prescrito, porque es muy bueno y son ambos, no son susceptibles de las aminoglucosidades, son la amikacina y la netilmicina. Pero la amikacina tiene un pero. Cuando usted tenga una amigdalitis, pero de esas turbulentas a morir, y usted le combina con un metalactámico, hay que la amikacina viene en dosis de 500 miligramos y 1 gramo. Cuando se administra 500 miligramos hay que ponerle 2 veces al día. Y cuando es 1 gramo es una sola vez. Cuando usted le vaya a poner 1 gramo de amikacina a un paciente adulto, póngale y salga corriendo. Porque el paciente le tira lo que funciona mal. Es la más dolorosa de todas las medicinas en antibióticos. Porque la característica es aceitosa y extremadamente dolorosa. Si usted le dice a su paciente le va a doler mucho, no se deja poner. Pero si usted quiere una eficacia y un resultado con un paciente con amígdalas turbulentas, la amikacina al día siguiente, aunque le venga agarrado la nalga con una mano, pero no se le viene a dar el brazo, porque es extremadamente bueno. Síganme. Ahora, ¿qué factores pueden alterar la biodisponibilidad de los aminoglucósidos? Hay factores que usted probablemente realmente un aminoglucósido y de pronto usted se da cuenta de que no se absorbe o se aumenta la biodisponibilidad sin que llegue a eliminarse. Por ejemplo, la insuficiencia renal. La insuficiencia renal no deja eliminar el aminoglucósido y se vuelve en el interior aumentada la biodisponibilidad, porque no se elimina. Y mientras más esté en sangre, más circula por las nefronas y más circula por la linfa, por los órganos de corte y oído, y más lo lesiona. Y ahí se vuelve, como les dije, más ototóxico y nefrotóxico. También tenemos que la enfermedad fibroquística altera la biodisponibilidad, al igual que los gorditos. La obesidad no deja circular muy bien el aminoglucósido. A más de eso, una acidosis como consecuencia de la obesidad, la fiebre alta. ¿Por qué? Porque la fiebre deshidrata a la persona. Y como deshidrata, hay pérdida de líquidos, el riñón no filtra, pasa el aminoglucósido y lesiona. Y la ascitis, como ustedes saben, problemas hepáticos. Generalmente la ascitis, la acumulación de líquido en el abdomen, también no deja que el aminoglucósido se distribuya bien. La deshidratación. ¿Por qué la deshidratación? Por la misma razón que la fiebre. ¿Qué hace la fiebre? Deshidrata. Te sale corriendo, va y pierde líquidos fisiológicamente. Se habla que una persona puede tener hasta 3 a 4 litros de agua en una carrera, y si no se hidrata, entra en un plan de deshidratación y va a darse cuenta que por mucho que corrió, va y orina poquito. Orina poquito y orina bien amarillo, concentrado. ¿Por qué? Porque el riñón se encarga de guardar los líquidos para el beneficio del cuerpo. La anemia, ¿quién los transporta? ¿Quién en la sangre? Y las quemaduras, obviamente, porque caen en proceso de deshidratación. Lo único que nosotros les hemos repetido siempre son las dosis, que es lo que tiene que aprenderse de memoria. Pero ¿cuáles son las que más tienen que aprenderse de memoria? Miren, hay 3 aminoglucósidos, usted los va a manejar siempre. Hay otros que ya los laboratorios los están sacando por carros o porque no son muy prescritos. Pero la gentamicina, la amikacina y la netilmicina, eso tiene que aprenderse a morir. Porque esos son los que cuando usted va a hacer la rural, el gobierno sí le da a los centros de salud, especialmente a esta medicina le da por montones. Amikacina y netilmicina. Sigan. Sigamos. Esto es lo que yo quería decirles.
Generalmente nosotros tenemos que hacer un cálculo cuando tenemos una creatinina alta, porque la creatinina a mí no me da para la dosis, a mí me da para el intervalo. ¿Qué significa eso? Para cuando tengamos gentamicina, dobramicina y cisomicina, cualquiera de ellas, nosotros tenemos que multiplicar el valor de la creatinina. Por ejemplo, si yo digo valor de la creatinina de 2, ¿cada cuánto daré los aminoglucósidos? Mire que yo digo, creatinina de 2, cada 16 horas. Porque usted tiene que multiplicar el valor que le dé el laboratorio, que eso no lo sabe usted, eso lo tienen que decir a usted, la creatinina está tanto por 8, y eso le da el intervalo de cuánto tiene que poner. Supongamos que el intervalo ahí se ha que poner 80 miligramos al paciente, y la dosis normal dice que se debe dar cada 8 horas. Para yo dar cada 8 horas, ¿cuánto tendría que dar la creatinina? En 1. Porque eso es lo normal, o sea, creatinina normal es de 1. Entonces, si yo veo que yo tengo una creatinina de 1, yo daré cada 8 horas. Pero si yo tengo una creatinina de 3 y necesito dar aminoglucósido, ¿qué? ¿Cada cuánto daré? Una vez al día. Pero si yo voy a dar amikacina, que es un fármaco semisintético, o netilmicina, que también es semisintético, que tiene unos efectos adversos más severos, el valor de la creatinina hay que multiplicarle por 9. Entonces, ¿cada cuánto daremos si digo que tengo una creatinina de 2? Cada 18 horas. Esta fórmula hay que aplicarla siempre. Mire, yo siempre, para que no se olviden, yo les traigo una imagen para que no sepa cuáles son los efectos adversos más grandes. Aquí tenemos a un riñón y una oreja, para que vean que los efectos adversos más severos son nefrotóxico y ototóxico. Y la ototoxicidad se da en 2 niveles, a nivel de cóclea y a nivel de vestíbulo. En cualquiera de los dos, lo que tenemos que ver es esta palabrita. Y es reversible. Cuando ya hay lesión coclear o vestibular, el paciente queda sordo dependiendo del grado de lesión. Hay lesiones muy leves que de pronto el paciente hay que alzar un poquito la voz nada más y escucha. Pero cuando ya hay moderadas, y hay que gritar muy duro, y cuando es severa, ya hay que ponerle un audífono para que escuche. Siga. Ahí les tengo yo un cuadrito que es bien simpático. ¿Cuáles son los que más dan toxicidad coclear? Alguien se puede preguntar, ¿no es cierto? Es la amikacina, la streptomicina, kanamicina y neomicina. Las que dan vestibular y que son más graves, o sea, la coclear es grave, pero la que es más grave es la a nivel vestibular. ¿Cuáles son? La streptomicina, por eso el paciente queda sordo, gentamicina y cisomicina. Y en el medio, que quiere decir que puede dar cualquiera de las dos, pero de una manera leve, es la dobramicina y la paromomicina. No se olviden que la paromomicina es para tratar amebas. Es un antibiótico amebicida. Bien. La nefrotoxicidad tiene una explicación fisiopatológica, pudiéramos decir. ¿Por qué? ¿Dónde se daña? ¿Por qué el riñón se daña? Por esto. Porque se acumula el aminoglucósido en el túbulo proximal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A ver, recordemos fisiología. ¿Qué es lo que se reabsorbe en el túbulo proximal? Porque para que no se olviden hay que recordarse, ¿no es cierto? Acuérdense de que el riñón filtra agua, filtra glucosa, filtra cierto tipo de aniones, cationes, etc. Pero, yo siempre digo a mis estudiantes, el riñón no es pendejo.
elimina, pero dice, ah, no, como cuando usted está botando basura, se le va algo que todavía le sirve y dice, no, esto me sirve, pero lo poco, así muestra el riñón. ¿Qué hace? Reabsorbe agua, reabsorbe azúcar, la glucosa. ¿Por qué? Por eso es que cuando usted tiene en orina, lo normal es que no haya glucosa en orina, porque si hay glucosa en orina, ¿qué quiere decir? Que es diabético. Entonces, es por esto, acumulación del aminoglucósido en túbulo contorneado proximal, por eso es justamente el daño neuronal. Hay tres características de los efectos adversos que pueden afectar. ¿Cuáles son estas? Un bloqueo neuromuscular, por eso es contraindicado en una cirugía administrar aminoglucósidos, porque puede bloquearse la transmisión neuromuscular, llega a nivel cardíaco y se puede dar un paro cardiorrespiratorio. Y también puede dar una parálisis flácida a los pacientes. Son efectos adversos. ¿Qué otros efectos adversos tenemos? Podemos tener alteración en la visión, pero temporal, por alteración del nervio óptico. O sea, no es que queda ciego, no es que como que empieza a ver algo borroso o algo así, pero pasa el efecto del aminoglucósido y pasa. Dígame. Aló. Luego tenemos la neuritis periférica, que no es sino sensaciones de parestesias a nivel de las extremidades de los dedos, y también prurito o ciertas zonas de enrojecimiento, que es por sensibilidad. Ahí vemos los usos clínicos, para qué nos sirve cada una de estas. Por ejemplo, la streptomicina sirve para la terapia tuberculosa, pero ya el hecho que ya se lo haya sacado del esquema no quiere decir que no sirva. Sirve y mucho. Para la tularemia, peste, brucelosis, endocarditis en combinación con la penicilina. La neomicina solamente tenía en uso oral. Antiguamente se utilizaba la neomicina como profilaxis. Se utilizaba cuando iba a haber cirugías a nivel colorectal, porque no se absorbía mucho la mucosa intestinal y quedaba ahí el antibiótico. Entonces ahí se destruía todas las bacterias. Gentamicina en la mayor parte de infecciones, muy especialmente en las infecciones del tracto urinario. La tobramicina en infecciones que inclusive tengan que ver con pseudomonas y también en conjuntivitis, como ya les dije, en solución oftálmica. La micacina es la excelente para tratar la mayor cantidad de infecciones por Gram negativos. La mejor de todas. La netilmicina también, esta abarca mayores, por eso les dije que estas dos eran las más eficaces y que no tenían resistencia a las aminoglucosidasas. La espectinomicina, que les dije que era para la gonorrea, en segunda elección, antes era otra, y la paromomicina, que tiene uso oral, que les dije para el tratamiento para la ameohistolia. Ahí tenemos ciertas cositas de la gentamicina, porque que hemos sacado, que fue aislado de donde derivó, de la Mycosporia púrpura, donde viene por eso natural. Se puede utilizar con carbenicilina, ticarcilina, cefalosporina. ¿Qué era la carbenicilina? Hágame acuerdo, ya me olvidé. ¿Qué era la carbenicilina o la ticarcilina? ¿Ah? Así es. Son las que yo les dije, las penicilinas de muy amplio espectro, entre que estaba la etaciclina, la carbenicilina y la tetraciclina y las llamadas pureidopenicilinas. La dosis ya les dije. Siga, por favor. Bien, ¿qué se habla de la amicacina? Que es 10 veces más potente que la gentamicina. Miren esa particularidad. Además de eso, es resistente a la inactivación por aminoglucosidasas
la dosis es 500 miligramos cada 12 horas o 1 gramo una vez al día. Es indicada en anaerobios, que son cosas muy importantes. Síganme. La tobramicina son cosas pequeñitas que dicen cuáles son, en qué se parece a la gentamicina. Y lo que les decía en su momento, la netilmicina es la más resistente a la inactivación por aminoglucosidasas. Entre la micacina y la netilmicina es la más. Estas solamente no se absorben, como les dije, por el tubo digestivo y quedaron solamente para preparación a nivel tópico. Y ya por eso la nefrotoxicidad y el bloqueo ya quedaron mucho en desuso porque casi no se utilizan por vía parenteral, solamente por vía tópica. Síganme. Ya les dije el tratamiento de la lenorragia, una sola dosis de 2 gramos intramuscular, preciso, también tiene una alta incidencia en la curación. Bueno.